Amigos, a esta hora, 7:30 minutos, vamos a compartir un reportaje hecho por nuestra querida María Alejandra Baena, de nuestro equipo de producción. Se ha ido a la calle en la víspera de la beatificación de José Gregorio Hernández para pulsar cómo está el ambiente, cómo está la devoción en cuenta regresiva. Así que vamos a disfrutar de este hermoso trabajo. Hablar de la fe hacia el doctor José Gregorio Hernández es hablar de nuestra identidad como venezolanos. Partiendo de allí, resulta cotidiano el poder escuchar en distintos rostros el testimonio en el que ratifican que ha sido él quien ha intervenido por ellos en situaciones comprometedoras para su salud. Fue implantada en mí por mi madre, que estaba embarazada, y mi hermano al momento de nacer le zafaron la cadera, tuvo una operación muy rigurosa y mi mamá se aferró muchísimo a él. Y gracias a Dios, mi hermano y al doctor José Gregorio Hernández, mi hermano no quedó con ninguna extremidad más larga que la otra. 7 años atrás, un niño que me lo daban por muerto. Yo le pedí a él y yo lo presentí, que lo vi en la noche. Yo lo vi como a las 12, 1 de la madrugada, lo vi. Vi el celaje de él. Y yo le pedí mucho a él y por medio de él me lo levantaron. La devoción hacia el médico procedente de Isnotú, sus seguidores y fieles creyentes dan fe de una vida llena de sacrificio, caridad, constancia, esperanza, disciplina y un profundo amor por sus semejantes. Como médico ha curado a muchos niños pobres, ancianos, hombres adultos, ha regalado de su bolsillo, ha comprado medicinas para ellos. Él paseaba todas estas cuadras aquí en La Pastora y en Altagracia a curar a los enfermos. No solo quienes han recibido sus milagros le manifiestan una profunda devoción y amor. También el venerable logró entrar en los hogares y corazones de quienes aún esperan fervientes por su intercesión ante Dios, y así muchos de sus seguidores le rinden un tributo. Su velita y su vasito de agua, siempre pongo café a los que le pongo, y a él lo invito también al gran café que lo hago todas las mañanas. Normal, porque en esa oportunidad me dijeron que le prendiera una vela y le pusieron un cigarro así paradito y un vaso de agua. Eso es lo que yo hago por él. Mi esposa fue hasta Isnotú, donde nació, porque él está enterrado en la Candelaria. Le llevó milagro y le hizo ofrenda, pues. Y llevó a mi hijo. Y así sucesivamente, cada vez que podemos ir a la Candelaria, que es donde reposaban los restos de él, también lo hacía. Y cada vez que yo voy para allá, le rezo, le prendo. Y en mi casa, igualmente. Bueno, qué hermoso trabajo de María Alejandra Baena. Qué manera de manifestar fe y credibilidad a la obra que en vida terrenal y ahora desde el cielo cumple José Gregorio Hernández. Como decía María Alejandra, hablar de la fe de José Gregorio Hernández es también hablar de la identidad del venezolano. A mí me complace muchísimo, amigos, mostrarles este espectáculo de libro. Qué impecable, qué hermosa edición. Santa Palabra, José Gregorio Hernández por sí mismo, compilación y notas de Carlos Ortiz Bruzual. Esto es un espectáculo con prólogo de Enrique Santiago López Loyo. Tenemos precisamente a continuación una conversación con Carlos Ortiz Bruzual, filósofo, editor, profesor de la Escuela de Letras de la UCB, director de la revista Memorias de Venezuela. Oye, Carlos, te felicito porque esto es un regalo maravilloso para el planeta. Y además que hayas sido tú el escogido para este trabajo que tiene un gran valor histórico, documental. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Mira, Carlos, tal como dice en su prólogo Enrique Santiago López Loyo, José Gregorio, en esta dinámica epistolar desde Venezuela, desde el extranjero, dibuja su dimensión, su manera de responder, su manera de querer. ¿Cómo definirías tú
esta compilación que te tocó definir, organizar y plasmar en este libro? Buenos días, muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar, esta compilación lo que podría tener de especial es que es una suerte de biografía o de autobiografía de diario íntimo de José Gregorio Hernández, casi. Es decir, a través de estas cartas, que son unas 53 cartas que están allí, la gente puede entrar en contacto directo con él como ser humano, persona. Ese trabajo también tiene unas notas que explican muchas referencias, mucho del contexto que plantea José Gregorio Hernández allí. Están pensadas además para que la gente al leerlas cronológicamente pueda ir viendo cómo a lo largo de muchos años, desde 1888, primera carta que aparece fechada allí, hasta 1917, José Gregorio Hernández va haciendo una vida personal que no es pública habitualmente, pero bueno, que quedó allí plasmada en esas cartas en las que se puede escuchar su propia voz, se puede escuchar quién es él, dicho por sí mismo. ¿Cómo se llega a estos documentos? ¿Dónde reposa eso? Bueno, esa siempre es una pregunta y no es algo tan oculto. Esas cartas están recogidas en un libro voluminoso, enorme, que publicó la Universidad Central de Venezuela en el año 1968. Fue una compilación que hizo el también médico Fermín Vélez Boza, y ese libro se llama José Gregorio Hernández, Obras Completas. Allí están estas 53 y muchísimas más cartas, porque, como sabemos, en los tiempos de José Gregorio Hernández, ese era el WhatsApp. Esa era la única forma de estar en contacto directo con todo el mundo todo el tiempo. Entonces esas cartas salieron de allí. Oye, Carlos, José Gregorio Hernández aquí puede ser evaluado incluso como comunicador. Vemos que tiene mensajes concretos de todo tipo. ¿Cómo lo describirías tú? Al final, ¿qué balance tienes tú sobre los rasgos de la personalidad de José Gregorio que pueden quedar de manifiesto en su manera de comunicar? Mira, primero, considero que José Gregorio Hernández es una personalidad muy compleja, muy interesante. Hay muchísimo que ver allí, muchísimo que decir todavía. José Gregorio Hernández es al mismo tiempo un científico cabal, exhaustivo, interesadísimo por perfeccionarse como médico, no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino de la aplicación. Hay una carta donde él dice, buen médico es aquel que sabe curar a sus enfermos. Y eso es lo que a él más les interesa. De la medicina, curar a los enfermos, encontrar vías para eso. La otra cosa es que él es un padre de familia, aunque nunca se casó y no tuvo hijos, él fue la cabeza de esa familia, fue mentor incluso de sus hermanos y sus sobrinos, y eso también lo puedes ver perfectamente en las cartas. Y es al mismo tiempo un intelectual cultísimo, preparado, que puede leer y escribir en francés, en alemán, en inglés, en latín, lo maneja todos esos idiomas, sí. Incluso hay una carta allí que, aunque tiene unos problemas de sintaxis y ortografía, porque estaba practicando, un tercio de la carta está escrita en inglés. Entonces, por esa vía tú vas descubriendo a un personaje muy polifacético, un personaje que, según lo cuenta en una de sus cartas, puede bailar hasta quedar desmayado en una silla porque le encanta el baile. Él era pianista y tocaba clásicos, pero también tocaba música bailable para las fiestas. Entonces, ese personaje, José Gregorio Hernández, que está en las cartas, es un personaje diferente al que habitualmente estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo es un personaje mucho más cercano a la gente, aunque también hay cosas allí que pueden ser sorprendentes porque tenía un carácter difícil, vamos a decir así. Mira, un detalle. Ajá. Está la famosísima foto de José Gregorio que conocemos, con la que pasó a la posteridad. Esa fotografía él se la hizo en Nueva York los primeros días de octubre de 1917, y aquí en el libro le hemos dedicado una parte específica porque hay varias cartas con las que él envió este libro. Él estaba en Nueva York perfeccionando sus estudios en Columbia, y él envía esa carta, y si tú lees las 3 cartas con las que envió la carta, aquí vas a ver a esas 3 personas diferentes que es él.
que confluyen todas en ese mismo ser humano, que como dijo él en su libro de Elementos de Filosofía alguna vez, porque también fue filósofo y escribió un libro de filosofía, uno de los primeros que se escribió en Venezuela de ese tipo, en el año 1912. Él en esa carta dice que si a él le responden, si tiene conflictos entre sus creencias, la fe y la ciencia, él responderá, todo es uno. Entonces, ese todo es uno de José Gregorio Hernández está aquí expresado en este libro, que ya está en las librerías, que se puede adquirir escribiendo vía Instagram a @editorialdavar, Davar Dahbar, y bueno, y como decía, ya está circulando en las librerías y se puede comprar también por esa vía. Qué bueno, Carlos. Quiero que mi equipo de producción me indique si finalmente concluimos la entrevista en este momento o tenemos la oportunidad de seguir conversando al regreso. Sí, te dejo esta pregunta. Bueno, José Gregorio nos da este regalo para que podamos seguir conversando al regreso. Eres filósofo. ¿Qué significó para ti aproximarte a José Gregorio de esta manera? ¿Tú eras creyente de José Gregorio? ¿Qué te ha dejado desarrollar esta compilación? Volveremos con Carlos Ortiz, filósofo, director de Memorias de Venezuela, con este emocionante libro titulado Santa Palabra, José Gregorio Hernández por sí mismo, a través de su actividad epistolar, sus cartas, sus correspondencias. Bueno, un libro, además, físicamente impecable, bellísimo. De verdad que felicito a todas las personas, incluyendo a su autor, Carlos Ortiz Bruzual, a todas las personas relacionadas, Editorial Davar, con este oportuno paso. Así que regresaremos para seguir conversando sobre José Gregorio Hernández. Seguimos hablando de José Gregorio Hernández a través de este libro Santa Palabra, compilación y notas de Carlos Ortiz Bruzual, prólogo de Enrique Santiago López Loyo, un esfuerzo de Editorial Davar, José Gregorio Hernández por sí mismo. Bueno, estamos conversando con su autor, Carlos Ortiz, filósofo, editor, profesor de la Escuela de Letras de la UCB, director de la revista Memorias de Venezuela. Carlos, ¿cuál era tu visión de José Gregorio Hernández? Tú eres creyente de José Gregorio, además filósofo. ¿Qué te dejó este ejercicio? Muy buena pregunta. Yo no soy creyente, no tengo, digamos, profesión religiosa, aunque obviamente fui formado en un hogar cristiano, muy católico, y eso es algo que en muy buena medida forjó mis valores y mi carácter, sin ninguna duda. Ahora, yo me acerqué a José Gregorio Hernández en primer lugar porque yo trabajaba en los libros del Nacional en una época, hace 21 años, y yo tenía la obligación de garantizar que hubiera siempre contenidos para publicar. Yo sabía que José Gregorio había publicado en sus obras completas sus cartas, y me pareció que a la gente le podía interesar leer esas cartas. Pero por supuesto, eso me hizo buscar este libro de las obras completas, revisar, y me di cuenta de que sí, de que había un material interesantísimo para la gente. Pero ya en la medida en que yo entré en ese epistolario y empecé a leer su palabra, a escucharlo, digamos que apagué el volumen de todo lo demás y me encontré, como he tratado de describir, como un personaje del cual la gente se estaba perdiendo en cierto modo. La gente había ganado para sí un ángel protector. Antes de él morir ya muchísima gente, sobre todo gente humilde, gente pobre, lo percibía como eso, como un protector, como una persona a quien podían acudir y tenían la seguridad de que iban a encontrar no solamente la cura, sino también consuelo, aliento, porque él tenía una forma de practicar la medicina que era muy cercana. Dicen que nunca se sentaba él cuando estaba atendiendo a alguien, siempre estaba de pie, y él le interesaba mucho entrar en contacto real con la gente. Entonces, ese personaje que fue apareciendo allí, que no es que no estaba en ninguna parte, sino que era poco conocido para la gente, me hizo ver a mí que estábamos en presencia
como te decía, primero, de una personalidad muy compleja, muy interesante por los contrastes y por la diversidad psicológica y además por la condición espiritual de ese personaje. Y además, un personaje al cual el país le debe seguramente más de lo que puede creer la gente normalmente desde el punto de vista de los avances de la medicina, de los estudios de medicina. Creo que hizo mucho más aportes al país en su momento como personaje civil, público, de lo que la gente podría creer. Y me parece que rescatar eso es importantísimo. La otra cosa es que, bueno, es un colega, vamos a decirlo así, porque también él se graduó de bachiller en filosofía, bachiller en medicina y doctor en ciencias médicas. Bachiller en medicina era el equivalente a una licenciatura en su momento. Entonces él también es un hombre de la filosofía, formado en la filosofía, con una formación bastante sólida. Su libro de elementos de filosofía así lo deja ver. Quien lea ese libro de elementos de filosofía se da cuenta de que tenía un manejo para ese momento del estado del arte, de la filosofía como disciplina muy interesante. Entonces era también darle la mano, digamos, ayudar a un colega a que la gente, el público volviera a verlo en esa dimensión en la que lo conocía poco. Y otro asunto es que, lo comento en la semblanza que escribí para el libro, donde yo comparto mi visión de José Gregorio Hernández, es que José Gregorio Hernández, el día de su entierro, cuando estaban velándolo desde la noche anterior del entierro, empezó la ciudad a conmocionarse, se generó todo un evento, un gran acontecimiento de gente que quería ir a verlo. Había entre los usevistas, la Universidad Central estaba cerrada desde hacía 7 años por el gobierno de la época, que era Gómez quien mandaba, y la gente decía, no puede ser que se lleven a José Gregorio Hernández y nosotros los de la UCB no le hagamos un homenaje. Entonces empezó a generarse una presión muy grande y en la noche, después de las 8 o 9 de la noche, que en esa época es todavía más tarde de lo que puede ser ahorita, el gobierno emitió un boletín y dijo que iba a abrir el Paraninfo de la universidad en la esquina de San Francisco para que allí llevaran a José Gregorio Hernández como capilla ardiente. Entonces el primer milagro de José Gregorio, si lo podemos llamar así, fue un milagro político. Él logró que ese gobierno, el de Gómez, abriera, aunque fuera por unas horas, de nuevo la universidad y congregó a toda esa gente, todo ese pueblo que estaba afuera, gente de todo tipo, con los universitarios. Es decir, fue un factor también de unión, de encuentro de la gente en unos momentos muy difíciles. Entonces creo que eso también es un que tiene. Carlitos. Creo que José une a todos. Sí, oye, qué bellísima semblanza desde tu experiencia como primera persona en el desarrollo de este análisis, de esta compilación epistolar, porque es eso, no solamente ese ángel protector que en la fe de muchos hace milagros y que la iglesia está reconociendo, sino ese hombre civil que fue capaz de escribir tantos logros con sus huellas. Oye, excelente, Carlos, me emociona muchísimo. Aquí estoy, bueno, con la piel de gallina escuchándote y que tenga mucho éxito este libro. Un gran abrazo. Felicitaciones. Gracias, Eduardo, y quiero darle las gracias públicamente a Sergio Dávar, el editor, que seguro, por cierto, fue quien le puso este título tan bueno al libro. Fabuloso. Y muchas gracias a ustedes. Seguro. Encantado. Muchas gracias. Todo fue un privilegio poder conversar contigo. Carlos Ortiz, filósofo, director de la revista Memorias de Venezuela. Volveremos.